Hablar de todo esto, entre otras cosas, ya estamos en comunicación con Nicolás Tereschuk. Él es politólogo, además docente de la UBA y Flaxo. Es @escriba en Twitter, y en esa cuenta de Twitter está, dando cuenta de muchas de estas cosas que estamos comentando, cómo hay gente que va quedando despedida, cómo se van licuando los salarios y jubilaciones, cómo siguen aumentando los alimentos. ¿Qué tal, Nicolás? Aquí Fernando Siveira, Fabiana Solano del Destape Radio, te saludan. Buen día. Hola, buen día. Muchas gracias por llamar. ¿Cómo estás? No, gracias a vos por atendernos. Bueno, a ver, varias cosas. Una, respecto a esto que está sucediendo a nivel social, y escuchábamos un testimonio de Grabois que estuvo esta semana aquí y decía que, pese a todo esto, el gobierno sigue manteniendo, es lo que dicen todas las encuestas, niveles de apoyo altos, ¿no? Si bien bajó un poco, sigue siendo alto el nivel de apoyo social. ¿Y qué es lo que se debería hacer frente a esta situación? Que hay un espacio político que sigue manteniendo un apoyo alto, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer de este sector frente a esto que se viene dando? ¿Cómo la ves vos? Mira, a mí me parece que el instrumento ese que vos estás mencionando, que es la encuesta, sirve para algunas cosas y para otras no. Uh-huh. Y sirve para algunos momentos y para otros no. Sí. Digamos, acá, si hablamos de encuestas, por ejemplo, que hablan de la imagen de los dirigentes, de la intención de voto, a veces se pregunta incluso de dirigentes, estamos pero por lo menos 15 meses de una elección legislativa. ¿Sí? Entonces, Sí. el instrumento encuesta me parece que es algo que tenemos que tomar como tal en este momento. O sea, digamos, ¿cuál es la utilidad que tiene en este momento? Uh-huh. ¿Sí? ¿Vos pensás que no, ese nivel de apoyo que dicen las encuestas no es tal o no? No, yo pienso que si yo leo una encuesta ahora terminando marzo de 2024 de manera estática, el paro nacional del 24 de enero y con movilizaciones muy importantes, algunas de ellas como no se recordaban hace mucho tiempo en ciudades de muchas provincias que ustedes han mostrado, la movilización de las mujeres del 8 de marzo, que fue mucho más masiva que la de años anteriores, y la manera en la que estuvimos apretujados de gente en la Plaza de Mayo y muchas plazas de la Argentina el 24 de marzo no está en la encuesta. Uh-huh. Sí. El nivel de movilización, hay una idea también de que esta encuesta marca algunas cosas y que, comillas, en la calle no pasa nada. Y en la calle pasan muchas cosas, digamos. Digamos, no todos los días se corta la ruta 9 en Villa Constitución como hizo la UOM. Claro. No todos los días pasan estos 3 episodios que yo te acabo de mencionar. Y, digo, pasan muchas otras cosas más por arriba y por abajo de la encuesta. Una cosa que algunas encuestas sí veo que marcan, y por ahí para eso sí sirve, es cómo puede también estar habiendo un cambio de la composición de esos apoyos que tiene el presidente Milei y el gobierno del presidente Milei, donde probablemente hoy el apoyo más duro que tiene está de aquellos, de un sector que no lo eligió ni en la PASO ni en la primera vuelta, y Sí. que lo eligió en la elección general, y quizá el apoyo que lo eligió en agosto, en esa PASO de agosto, donde llegó a arañar los 30 puntos, hoy está en algunos casos, en algunos territorios, en algunos sectores, mucho más endeble. Lo otro que también tenés que leer es, bueno, dónde ese apoyo que aparece también es territorialmente distinto, es distinto para mujeres que para varones, es distinto para jóvenes que para personas que están en el mundo del trabajo. Entonces, sí hay cosas para las que sirven las encuestas y me parece que son muy útiles, no todas, por supuesto, pero hay algunas que sí son útiles siempre, y me parece que tiene una determinada utilidad. Por otra parte, creo, es una opinión, que un dirigente opositor en este momento tiene que mover las encuestas, no seguir las encuestas. Tiene que pensar y tiene que actuar para
para cómo liderar esas encuestas, para que en esas encuestas haya ejes, temas y formas de entender las cosas que sean más parecidas a las que piensa este sector de la oposición, viendo dónde puede hacer palanca, ¿no? Te quería llevar al tema del peronismo, porque está metido medio en una situación interna que por ahora, bueno, lo tiene como trabado, ¿no? Se vio en el Consejo Partidario el otro día, no pudieron ni designar una mesa de acción política, persisten algunas diferencias, y eso me parece que lo complica por ejemplo, escuchábamos recién a Leandro Santoro diciendo que había que presentar una propuesta clara, ¿no? Una especie de, bueno, de algo que la gente viera como alternativa válida para este plan que meramente ajustador que está llevando a cabo el gobierno, y te quería, bueno, preguntar acerca de eso, de cómo veías al peronismo y estas discusiones que está teniendo. Yo me imagino los oyentes del Destape, del cual yo también soy oyente, con todas las cosas que les están contando ustedes que están pasando, que son cosas que no pasan hace 20 años, no pasan desde la crisis de 2001, 2002, desde la recesión grande del año 97 al 2001, digamos, momentos muy serios de la Argentina. Y encima le agregamos preocupación por cuál es la situación del peronismo, qué pasa en el peronismo, etcétera. No es culpa de ustedes, digo, me parece un tema que hoy es de segundo orden. ¿Sí? Viendo una góndola del supermercado, viendo las 15.000 personas que son, o 10.000 o 15.000, no sabemos, despedidas de un saque en la Administración Pública Nacional, pero podría ser en cualquier lado. Imaginémonos que estamos dando la noticia de que hay 15.000 despedidos de un saque en un sector de la economía. Sí. Lo que implica eso. No, pero lo que pasa es que... Es algo serio. A lo que voy es, yo también matizaría esto, digamos. La Argentina, digamos, tuvo todo el año pasado, el que menos veces votó 3 veces. Hay provincias donde votaron 5 veces. ¿Sí? Sí. Se produjo un momento en el cual los votantes concurren, se da una campaña, se vota, se elige. Es de esperar que el partido que perdió esas elecciones, que voy a poner un paréntesis, en mayor crisis política, y eso también es así, ustedes lo reflejan mucho, está lo que se llamó durante 8 años Juntos por el Cambio, o Cambiemos o Juntos por el Cambio, que salió tercero en la elección, es la segunda elección que la gente le da la espalda, es la segunda elección donde la estrategia o lo que plantea un dirigente que era muy importante como Mauricio Macri termina derrotado. ¿Sí? Ustedes me dirán, no, pero después lo apoyó en segunda vuelta, ahora tiene 2 ministros, 3 ministros. Digamos, es una coalición de partidos que está en una crisis muy, muy fuerte. ¿Sí? Sobre todo porque también está en una crisis por la supervivencia, por ahí ni siquiera es útil ahora para el sistema político. En el caso del peronismo, es el principal partido de oposición, tiene mayorías en las cámaras. Estamos llegando al mes de abril y el presidente Milei no tiene aprobada una sola ley. Esto es algo que a mí como politólogo me sorprende muchísimo. Yo no hubiera esperado esto el 10 de diciembre del año pasado, de ninguna manera. Y en parte es por algo que tampoco hubiera esperado, que por el momento esos bloques se mantienen sorprendentemente unificados. Sí, los bloques es cierto, se mantienen unificados, pero no se ve... No, lo que yo decía es porque, bueno, me imagino que toda esta ebullición social que se está viendo ahora y que se va a empezar a ver en las próximas semanas, a medida que haya más despidos, no solo en la administración pública, sino en muchas actividades y en ramas de la actividad privada, necesita alguien o algo que lo conduzca, ¿no? Sí. Yo estoy de acuerdo con vos y tengo un par de opiniones sobre eso. La primera es las discusiones que estamos viendo entre dirigentes del peronismo, que muchas veces se trasvisten de discusiones por un programa. ¿Sí? Escuchamos, no, vos querés más el déficit, yo menos, vos te gusta más estar enfrentado con los empresarios, a mí menos. A vos te gusta más el Fondo Monetario y las políticas de ajuste, a mí menos. Todas las cuestiones que estamos viendo, donde parece que se discuten cuestiones a través de lo programático, se está discutiendo otra cosa, que son liderazgos políticos y efectivamente lo que vos preguntabas, quién conduce la próxima etapa y los próximos años del peronismo. ¿Sí? Con lo cual,
esas discusiones que hay a veces que se visten de discusiones programáticas en todos los actores del peronismo. No estoy apuntando a un solo actor, muchas veces creo que casi todos lo están haciendo. Son discusiones por un liderazgo, ¿sí? Y por cómo se organiza eso. Lo segundo es, me parece sí que hay un debate, que hay una discusión, y donde interviene también lo que vos mencionaste, de la cuestión del humor social y de las encuestas, que hay un debate sobre eso. Para mi gusto, ese debate, insisto, como te dije con el tema de la encuesta, esta es una opinión también, yo no soy dirigente del peronismo, se ve demasiado estática, digamos, claro, demasiado lineal y demasiado estática. Si entonces me trajeron una encuesta que dice que hay mucho apoyo, entonces me mantengo en esta posición, y esto atraviesa en una posición más pasiva, y entonces espero, y entonces tal cosa. Este razonamiento atraviesa muchos actores del peronismo que a veces están enfrentados, que puede ser un gobernador y que puede ser un legislador, ¿sí? Pero me parece que son discusiones que son bastante lineales, que alguna parte de la dirigencia está tomando eso de manera lineal, insisto, mirando la encuesta y cómo la encuesta determina mi acción y no cómo mi acción va a determinar la próxima encuesta. claro. Nico, buenos días. Sí. Fabi Solano. Retomando esto último que decís, yo pensaba también cómo se han modificado las dinámicas de la política, ¿no? Porque si bien, como recién decías, este gobierno podría ser interpretado bajo los paradigmas de la política como un gobierno que fracasa, digamos, no se ha aprobado ningún proyecto de ley de los que más le interesaban, en teoría, a Javier Milei. Por otro lado, está enfrentado con los gobernadores, con presidentes. Podemos hablar de una política de deterioro y de miseria planificada. Sin embargo, cuando uno observa cómo cómo se produce la construcción política, pareciera que el único espacio que está moviendo el amperímetro sigue siendo el de Javier Milei. Sí, eso está bien lo que vos decís. Eso obedece a una cuestión, por un lado estructural. En nuestros países, en América Latina, el presidente, más allá de las capacidades y los poderes que tenga en cada momento, está en un lugar que lo vuelve central. Y todos los actores del sistema, se mueven en función de eso, ¿sí? Se mueven en función de eso. Con lo cual, el presidente Milei hoy está en el lugar central, y en el lugar de la iniciativa. Incluso si yo soy oposición, incluso si yo soy una bancada opositora, estoy esperando a ver cuál va a ser el proyecto del presidente, y no al revés en general, ¿sí? Lo pongo como un ejemplo. Pero digamos, en general la oposición es más reactiva. Hay que tener en cuenta que sí, el programa del presidente Milei es muy inestable en muchos aspectos. ¿Esto quiere decir que se va a terminar mañana el gobierno del presidente Milei? No. Es decir, pero sí, estamos viendo, y ustedes lo reflejan todos los días, cómo es una situación muy inestable, incluso dentro de su propia lógica, y por otra parte, digamos, los presidentes se vuelven más estables y más fuertes cuando van logrando apoyos de distintos actores, o sí, niveles de apoyo de distintos actores. Hasta el momento vemos que existe un respaldo a nivel, comillas, de la opinión pública, ¿sí? Con estas encuestas que ustedes están mencionando. Sí. Ese es un tipo de respaldo que es muy volátil. Digo, puedo explicarlo para muchos presidentes, pero el presidente Alberto Fernández, hace 4 años cuando empezó su mandato... Sí, tenía 80% de imagen positiva. Llegó a tener en esas encuestas leídas linealmente, alguien le habrá dicho, presidente, usted tiene este porcentaje que acaba de mencionar, una voz de apoyo. Yo, si hubiera estado en ese momento al lado del presidente, le hubiera dicho, mire, me tomé mucho con pinzas de este nombre, no lo tome estáticamente. ¿Sí? Y quiero decir, este es un presidente que es bastante débil en todos los otros puntos y en todos los otros puntos de apoyo que suelen tener los presidentes, ¿sí? En la bancada del Congreso, en los gobernadores que tiene, en los que tiene o no respaldo, en cuestiones muy importantes que hay en la Argentina como sindicatos, movimientos sociales, y estamos viendo cómo se apoya hace punto en esa opinión pública y en probablemente los 15 o 20 empresarios más grandes de la Argentina, que también están en una situación de apoyo
y de apoyo a cambio de cosas, de apoyo y de rapiña del Estado, diría Claro. yo. Entonces, Sí. quiero decir, si vos me hubieras puesto en noviembre del año 2001, el presidente de la Rúa también estaba en el centro del sistema y estaban todos esperando qué pasaba. Digamos, y podría haber tomado una serie de determinaciones que lo hubieran puesto, que lo hubieran vuelto a poner más fuerte, pero quiero decir, los presidentes siempre están en un lugar de tener iniciativa y de poder tener esa capacidad de iniciativa y los otros actores viendo cómo se mueven en función de eso. Claro. Me parece que el eje está en cómo los actores de la oposición toman más iniciativa, y de hecho yo te mencioné algunos episodios y elementos donde sí lo volvieron a tomar, y qué estrategias tienen en ese punto. Sí, pero, perdón, Fer, sí. quería hacerte una repregunta con respecto a esto, porque desde el peronismo se sigue pensando en el formato tradicional de la política, que es esta estructura que decías vos, como el presidente apoyado en las instituciones, tradicionales. Nosotros lo que vemos es un gobierno actual que se apoya en la opinión pública, pero también construye nuevos sujetos sociales, como por ejemplo el sujeto de la juventud, que ahora está haciendo un armado, por ejemplo, político en las universidades privadas. Si desde el peronismo, si desde la oposición no se empieza a ver esos nuevos armados, vinculados por ahí a los nuevos modelos de subjetividad, a las nuevas formas de comunicación, digo, nos estamos perdiendo la mitad del panorama. Y pareciera que se sigue apostando siempre a lo mismo desde el peronismo. En eso estoy de acuerdo, digamos, bueno, el presidente sigue teniendo iniciativa, y si logra conformar actores que lo apoyan en las universidades, en la calle, que tienen otros formatos, me parece fantástico por él. Es decir, y también la oposición tiene que tener niveles de estrategia hacia los actores y los sectores con los que tienen más problemas. Uno de ellos es los jóvenes. Pero te pongo un ejemplo. Hasta acá, al peronismo, en los últimos, yo diría, más de 10 años, le ha costado mucho, pongo un ejemplo de cosas que también se van moviendo, le ha costado mucho hacer pie en las personas más mayores. Claro. ¿Sí? Vos veías hasta acá cualquier encuesta, cualquier encuesta y formas de diálogo también con la opinión pública, y en general las personas mayores estaban mucho más a favor de lo que era Juntos por el Cambio, el macrismo. Hoy está habiendo un ataque feroz a los jubilados y las jubiladas, no solo con su poder adquisitivo, sino con esta, por ejemplo, barbaridad de pagarles una jubilación en 2 cuotas, o de cerrarle oficinas enteras de ANSES como estamos viendo ahora. Quiero decir, es un ataque en toda la línea, lo cual me pregunto si no podría volver a poner a las personas más grandes en el lugar donde, si vos te acordás, en algún momento estuvieron en aquella crisis de 2001, 2002, 2003, donde un dirigente que los seducía y trabajaba por ellos y qué sé yo, por ejemplo, era Sergio Massa del ANSES, no sé si se acuerdan de aquel momento. Entonces, hay cosas que se mueven en las que hay que estar atentos. Por supuesto que, comillas, recuperar los jóvenes es una tarea importante. Yo diría, más que recuperar los jóvenes, estos jóvenes son nuevos jóvenes. Son nuevos. Los jóvenes que el peronismo tenía como apoyo, hoy están en una franja de edad que, cuando uno mira, voy a citar la encuesta, pero cuando uno mira de 29 a 45, que son personas que están en contacto con el mundo del trabajo, que muchas de ellas tienen hijos, que muchas de ellas son mujeres, que trabajan, que tienen contacto con el mundo real de la vida, digamos. En general ven con preocupación muchas de las políticas de Milei, y ahí el peronismo tiene una capacidad de dialogar con esos sectores. Bueno, esta pregunta que vos te haces por los jóvenes y por cómo Milei trabaja o no con nuevos actores, creo que se puede ver del otro lado también, de decir, bueno, el panorama está cambiando, quizá el peronismo tenga que ir a recuperar cosas, pero también construir cosas nuevas con actores que están siendo muy agredidos por la política actual. O te pongo otro ejemplo, el peronismo venía teniendo un problema con los trabajadores formales y sindicalizados, ¿sí? Desde el año por lo menos 2012-2013, cuando empezaron las protestas por la cuestión del impuesto a las ganancias y todo lo que ustedes ya conocen, y que incluso en esta última elección muchos de ellos no se volcaron por la propuesta de Sergio Massa, pero bueno, puede ser un actor que rápidamente, siendo tan agredido, esté en capacidad de escuchar otras cosas, y no quiero decir que eso va a ser automático el día, sino que requiere un trabajo. Claro. Nicolás, bueno, nos quedó, ya se está haciendo larga la charla, pero me quedaba todo el tema de, bueno, las nuevas canciones que generó tanta discusión dentro del peronismo en un momento. Esto que salió a decir Guado esta semana,
esta elaboración que hizo de por qué le había ido mal al peronismo y al gobierno de Alberto Fernández, este tema de la nafta, viste, que dijo que, bueno, como que el gobierno era una combi que iba a Mar del Plata y ellos habían avisado que se iba a quedar sin nafta y después se quedó sin nafta y dice, nos echan la culpa a nosotros porque avisamos que se iba a quedar sin nafta. Que es una mirada, me parece, bastante parcial de lo que sucedió, ¿no? No sé si podés en un minuto... Difícil. Yo te voy a insistir con esto. Hoy estamos escuchando explicaciones y debates de qué pasó en este pasado reciente, qué ocurrió, y interpretaciones, vos dijiste, está esta interpretación, hay otra, y debates sobre programa, de cómo tendría que ser hacia adelante, que también está vinculado, o se vincula en lo discursivo con hicimos mal esto, hicimos mal aquello, etcétera. Yo te insisto, creo que para mí una buena coordenada de entender esa situación es, a mí me resulta que esta situación actual del peronismo se resuelve más es más una disputa de poder, de liderazgos y de cómo es la próxima forma de organización de ese peronismo, ¿sí? Insisto, liderazgo, poder, organización, y no tanto de relato de qué ocurrió en el pasado o de programática de qué va a ocurrir en el futuro. Creo que se va a jugar ahí. Vos me dirás, bueno, para jugar el liderazgo, el poder en el peronismo y la forma de organización, va a ser importante quien explique mejor qué ocurrió en el pasado y cómo ir hacia lo programático del futuro. Yo creo que sí, pero también va a depender de liderazgo en el sentido más lato del término. Personas, dirigentes, con una impronta y con una capacidad de representar lo que está ocurriendo en el presente. Lo que está ocurriendo en el presente. Y no tanto que le expliquen por qué se pelearon o no en el pasado y por qué en el futuro. Esto también porque cuando debaten el dirigente A, el dirigente B, el dirigente C, el dirigente D del peronismo, la mayoría de los argentinos de a pie ven dirigentes peronistas que son parte de la misma familia. Claro. No saben muy bien si este era más amigo del otro, pero venía de otro lado y fue más allá, y es un movimiento social y fue más acá. Nos ven y como esa barbaridad que se dice, bueno, nos ven como que somos todos chinos, digamos. No saben si somos japoneses, coreanos, tailandeses. Total, no ponen matices. No ponen matices. Entonces, insisto, creo que los debates siempre son buenos, creo que lo que se está dando es un debate por lo que yo te estoy diciendo y no tanto por lo otro. Creo que es verdad. ¿Qué interpretación se haga del pasado reciente y qué programática o qué programa se plantea hacia el futuro es importante? Yo creo que en última instancia, como ha sido en otro momento del peronismo, y creo que la renovación peronista también fue así, por supuesto que tenía una interpretación del pasado y planteaba un programa hacia adelante, pero a fin de cuentas eran dirigentes, eran liderazgos de carne y hueso con una impronta que trataban de interpretar lo que estaba pasando en el presente. Fueran en ese momento Antonio Cafiero, Carlos Menem, Carlos Grosso o José Manuel de la Sota, que insisto, sí hacían palanca en estas dos cuestiones que yo te digo, hacia atrás y hacia adelante, y sí tenían sus discusiones, que me parece que incluso eran un poco más abiertas y hasta mucho más crudas que lo que estamos viendo ahora, mucho más crudas y duras, pero que sí estaban tratando de interpretar y de representar lo que le pasaba a aquellos argentinos de carne y hueso en el momento, en el presente. Nicolás Terechuk, politólogo, docente de UBA en Flaxo también. Te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en el Destape Radio. Te mandamos un abrazo. Un abrazo y buen fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego.